Decir que el dato de las 2 de la tarde es en torno al 15% de seguimiento, por tanto quiero decir que el 75% de los profesores de Andalucía no han secundado la huelga convocada por los sindicatos. Una huelga que hemos calificado de ideológica y efectivamente al final no se puede engañar a la gente siempre. Cuando se toma una decisión de este calibre de convocar una huelga tiene que estar muy bien justificada, ¿no? Y muchos argumentos, ¿no? En cualquier caso, se ha convocado una huelga porque este gobierno viene con la intención clara de mejorar la educación pública y sobre todo la palabra educación tiene que ir muy vinculada a la palabra libertad. El decreto que ha aprobado este gobierno va fundamentalmente en la línea de que los padres simple y llanamente puedan elegir el centro al que llevan sus hijos, público, concertado o privado. ¿Qué dice este decreto? Que en aquellos ámbitos donde no había un colegio concertado, pues el padre pueda tener la opción de ampliar la zona y elegir un colegio concertado o un colegio público. Esto le sumamos que el gobierno sigue aumentando el presupuesto en educación, el gobierno de Andalucía. En esta ocasión, nunca la Consejería de Educación había superado los 6.600 millones de euros, que lo hace en este presupuesto de 2020. Hemos aumentado un 8% el presupuesto en educación pública en 2020, un 3% en educación concertada. Hemos sacado a luz el mayor número de ofertas de plazas de profesores para el próximo año. En definitiva, estamos haciendo cosas. No se nos ocurre otro motivo que una motivación ideológica para convocar esta huelga, que al final la gente ha entendido el mensaje que ha dado el gobierno de libertad, de que los padres puedan elegir el centro al que llevar sus hijos y por tanto ha sido un seguimiento mínimo, por tanto la huelga no ha fructificado y ha sido solo seguida por al menos apenas un 15% del profesorado de Andalucía. Bueno, un poco más. Bueno, déjeme que matice que los sindicatos dan otra cifra, porque nosotros las cifras nuestras que damos no son cifras interpretables. Es decir, hay un programa que es el programa Séneca, en la educación andaluza, en el que se vuelcan todos los datos. Y lo que se vuelca en Séneca es los profesores y profesionales que han asistido y los que no han asistido. Es un dato oficial y un dato real. No cabe lugar a interpretación y el dato exacto es que a las 2 de la tarde el seguimiento de la huelga estaba en torno al 15%. Una huelga que tiene un seguimiento del 15% es una huelga que ha fracasado. Esto es entre los profesores, pero... Digo que el seguimiento de la huelga entre el profesorado ha fracasado porque ha sido un 15%, pese a la movilización de todos los sindicatos. Por cierto, algunos de ellos en estos 30 años nunca habían convocado una huelga contra el anterior gobierno, con la paradoja de que teníamos los peores datos en educación pública de toda Europa. Fíjense, ¿no? Esto, la gente no es tonta en Andalucía y sabe las cosas que se hacían antes y las cosas que se hacen ahora. Efectivamente, nosotros creemos que todo el mundo tiene derecho a ir a la huelga por una motivación o por otra. En este caso insistimos en la motivación ideológica que no compartimos, ¿no? Y ahí está el resultado. No ha respondido la comunidad educativa a este llamamiento de huelga por parte de los sindicatos. ¿Que hemos hecho bien o hemos hecho mal? Bueno, eso se puede interpretar, pero insisto, este decreto es de los más simples que hemos pretendido aprobar. Un decreto que solo pretende dar libertad a los padres para elegir entre la pública y la concertada, con la paradoja de que este presupuesto del 2020 incrementa la inversión en educación pública un 8% e incrementa un 3% en la concertada. Bueno, ya no gobierna el PSOE en Andalucía. Eso puede ser también una motivación para la huelga, ¿eh? No conozco la ideología de todos exactamente, ¿no? Pero yo entiendo que después de los datos que le acabo de dar y evidentemente de las cifras que estamos barajando, que son históricas en inversión, no hay otra motivación que ideológica, porque elegir libertad, tener libertad para elegir entre un centro u otro y que no vea a la izquierda, porque el motivo es que la izquierda no ve eso. Pues nosotros no estamos obligando a nadie a ir a un colegio público ni privado ni concertado, estamos diciendo que los padres elijan, que tengan libertad. A la izquierda la palabra libertad le da miedo, ¿no? Y por tanto libertad. Y esto es lo que va a venir a hacer este gobierno, con todas las consecuencias, ¿no? Consejero, ¿realmente algo legal? Bueno, siempre se puede hablar más, siempre se puede insistir más, se pueden explicar mejor las medidas, siempre. Pero en cualquier caso llega un punto que cuando las medidas son tan precisas y tan claras y que no cabe más interpretación,
y que la motivación es otra, pues evidentemente me tengo que ratificar en las palabras que he dicho. Entiendo, por tanto, que no hay ningún espacio de diálogo, de cambiar todo algo el del del mundo. decreto. No, diálogo, todo el del mundo, y entendernos con los sindicatos, que hablamos a menudo, todos los consejeros, incluidos el de educación, pero insistir en que nosotros creemos que la libertad es uno de los principios fundamentales del ser humano y que pueda elegir en lo que quiera, en lo que le dé la gana, y por tanto en la libertad para elegir el colegio al que lleva uno a sus hijos, sea público. No podemos obligar desde el gobierno a que los padres lleven a los niños a un colegio concertado, privado o público, que lo elijan los padres. Ese es el decreto, ¿eh? Ese es el motivo de la manifestación, que insisto, como ese es el motivo y la gente entiende que la libertad es un valor fundamental, por eso el seguimiento de la huelga ha sido escasísimo, el 15%. ¿Cree que entonces que el mensaje se vea... Pero eso es la posición que han es mantenido un bulo, los sindicatos, absolutamente un bulo. Es la razón de ser de algunos sindicatos, sin ninguna duda. La defensa de la educación pública. Pues no hay mayor defensa de la educación pública lo que ha hecho este gobierno, que es aumentar un 8% el presupuesto y sacar la mayor oferta de empleo público en educación en la historia de Andalucía. ¿No cree entonces que es una huelga preventiva de cara al futuro? No, es una huelga ideológica, sin ninguna duda. Decía que tenía algo del Bueno, de coronavirus únicamente actualizar, ¿no? Ningún caso nuevo, 13 en Andalucía a día de hoy, como ustedes saben, 12 en seguimiento activo domiciliario, 1 en unidad de cuidados intensivos en Málaga, y está grave, y bueno, todavía no tenemos ningún dato más. Y bueno, seguir dando el mensaje de tranquilidad y de seguridad que da la Consejería de Salud y el Gobierno de Andalucía. Los profesionales que tenemos en Andalucía están perfectamente formados, informados. La Consejería de Salud ha puesto los medios necesarios para hacer los controles previos y, por tanto, dar el mensaje de tranquilidad que el coronavirus sí es una enfermedad infecciosa, pero en la mayoría de los casos no es más grave que una simple gripe, ¿no? Y por tanto que sigamos las medidas de prevención para evitar lo que marca la propia Consejería de Salud. Muchas gracias. Gracias a vosotros.